Hablamos de oportunidades de negocios, políticas de inclusión social, los números y las historias que hay detrás de ellos. Esto es Impacto Económico. Bienvenidos. Comenzamos. Gobierno de Venezuela entrega 195 créditos a empresarios del país para reactivar la productividad. Gobierno de Costa Rica avanza en la reforma fiscal con la finalidad de ordenar cuentas públicas y reducir la deuda externa. La acción en el Congreso genera polémicas entre los ciudadanos. Le contamos los detalles hoy en Contexto. Más de 60 asociaciones agrícolas estadounidenses piden al Congreso del país adoptar enmienda para ampliar comercio sectorial con Cuba. Comenzamos con la información en perspectiva latinoamericana. Hablamos de Venezuela. Sigue adelante el plan de recuperación económica promovido por el gobierno nacional. El presidente del país, Nicolás Maduro, durante la jornada de este miércoles, dirigió su apoyo al sector empresarial. Realiza un encuentro con los empresarios. En ese sentido, está encabezando toda una reunión con este sector. Le entrega créditos para estimular la producción nacional. Durante la intervención, el mandatario detalla que el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad es para el avance y el beneficio de todo el país. Por este motivo, durante la jornada de este miércoles, concreta lo establecido en la línea número 5 de este plan, es decir, elevar la producción de todas las empresas. El jefe de Estado aprovechó la oportunidad para hacer allí un claro llamado al sector empresarial venezolano a sumarse al programa de recuperación económica y lograr así la estabilidad de los precios en el país suramericano. Estamos dando créditos por más de 10.000, cerca de 10.000 millones de bolívares soberanos. Plata que vale, plata revalorizada. Con ese dinero estamos garantizando que ustedes inviertan en mayor producción, reposición, abastecimiento a precios acordados en el sistema de funcionamiento de precios acordados que forma parte del programa de recuperación económica. Avanzamos con más información que nos lleva hasta otra región del cono sur del continente latinoamericano. En Argentina no podemos quedarnos solos con esa información de Argentina. También hay que decir que este no ha sido el único país que ha intervenido en su mercado cambiario para evitar las fluctuaciones del dólar estadounidense. A estas medidas de contención de las corridas cambiarias se sumó también Paraguay. Las autoridades del Banco Central informaron que intervienen desde el mes de agosto en la fluctuación del dólar que va en alza tras inyectar al mercado 100 millones de esa moneda. De acuerdo al Banco Central, entre los días lunes y martes, la cotización del dólar estadounidense subió 90 puntos porcentuales de acuerdo a la institución financiera, con intervenciones en las reservas internacionales del país que siguen siendo superiores a las del año 2017. Aseguran además que el alza de los precios en Argentina no afecta a los guaraníes, ya que este fenómeno del país fronterizo es muy elevado. Según datos de la consultora MF Economía, el fenómeno del turismo de compras de los argentinos en la ciudad capital de Paraguay, Asunción, y en la ciudad del Este y Encarnación sufrió una retracción del 25.6% desde el mes de mayo, cuando se disparó la crisis del tipo cambiario del peso en el país vecino, en la Argentina. Y la actividad exportadora de Uruguay obtuvo un buen ritmo durante los meses entre enero y agosto del presente año 2018. Revisamos ya cifras del Instituto de Promoción del Comercio Exterior del Uruguay 21 ofrecidas durante todo un informe que ya revisamos. De acuerdo a este organismo, las solicitudes de exportaciones de bienes de Uruguay acumularon un aumento interanual de 1.1% en los primeros 8 meses de 2018 en este año, al totalizar $6.103 millones
dólares, incluyendo zonas francas. La carne bovina y la madera fueron los principales rubros exportados, con colocaciones que tenemos que decir se ubicaron en los 1.088 millones de dólares y también 759 millones de dólares respectivamente. Sin embargo, hay que decir que no todos crecieron porque la oleaginosa, la soya, hace ya pocos años llegó a ser el principal producto de exportación del Uruguay y se comercializó por 417 millones fuera de fronteras, lo cual significó una contracción de 58%, mientras que el arroz cerró negocios por un total de 261 millones de dólares, con un impacto negativo de 16% en contraste con el mismo periodo del año 2017. Este deterioro en las ventas externas de la soya se explica en parte por la sequía que afectó a buenas regiones del país. La información nos lleva hasta el Perú. Ahí el gobierno del país no solo tiene el reto de superar la crisis institucional originada con la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski tras escándalos de corrupción, también debe hacerse cargo de un problema económico de importancia. Estamos hablando de la evasión de los impuestos. Así se encuentra el escenario en esa materia dentro del país. Lo revisamos a continuación. El Grupo de Justicia Fiscal, integrado por las organizaciones Cooperación, Oxfam y Grupo Propuesta Ciudadana, advirtieron que para finales de 2018 la evasión de impuestos en Perú ascenderá a 20.000 millones de dólares. De acuerdo al grupo, el monto equivale al presupuesto gubernamental para inversión social en salud, educación, saneamiento, agricultura y protección social. Con estas cifras, el nivel de evasión de impuesto que registra la nación suramericana supera el de países desarrollados y al de otros países latinoamericanos. Las ONG agregan que en la última década el gasto tributario de Perú, compuesto por exoneraciones, excepciones, deducciones y cualquier otro incentivo tributario, llegó a 36.200 millones de dólares. Los investigadores determinaron que, si bien las exportaciones mineras se recuperaron un 50% entre 2015 y 2017, no ocurrió lo mismo con la recaudación tributaria en el sector. En este sentido, la recaudación neta minera, tras descontar las devoluciones tributarias, se encuentra en los niveles mínimos con 255 millones de dólares en 2017. Asimismo, denunciaron que las devoluciones tributarias al sector minero entre 2012 y 2017 pasaron de 600 millones de dólares a 1.850 millones de dólares, lo que le convierte en el rubro más beneficiado al captar el 30% de las devoluciones tributarias. Nos vamos ahora a la Argentina. ¿Por qué? Porque fue interpuesta una denuncia contra el presidente del país, Mauricio Macri. El principal argumento es dejar claro que con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional no estaba contemplado dentro de la ley del presupuesto ni estaba habilitado por una ley del Congreso de la Nación. Lo hizo sin consultar al Congreso y entonces el mandatario fue imputado por el fiscal federal Jorge Dileyo por presuntos delitos de abuso de autoridad y también violación de los deberes como funcionario público por el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional para un préstamo de 50.000 millones de dólares. Con la imputación, el fiscal solicita también una medida cautelar para que se le suspenda el acuerdo con el FMI al que acudió el gobierno de Cambiemos. La causa se inició por una denuncia hecha por el exdiputado nacional Claudio Lozano y el titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, pues él es Jonathan Valdivieso. Esto junto con Macri, pues el fiscal también imputa al jefe del gabinete argentino, Marcos Peña, el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, y el presidente del Banco Central, Luis Caputo, y a todo aquel que resulte también responsable durante el proceso de investigaciones que ya se inicia. Tiempo de ir a una pausa aquí en Impacto Económico. Al volver revisamos en contexto cómo es que avanza la reforma fiscal al interior de Costa Rica. Se queda con nosotros, ya le contamos a la vuelta.
Revisamos la información. El gobierno de Costa Rica desde el Congreso apuesta por la reforma fiscal en el país para poner orden en las cuentas públicas y también disminuir su nivel de endeudamiento externo. Le ampliamos cuál es el punto más reciente debatido en el seno del Congreso sobre este proyecto de ley y también las reservas que tienen algunos de los sectores productivos. Explicamos cuáles son los organismos desde el extranjero que pujan por la aplicación de esta reforma fiscal en el país y la postura de las autoridades frente a la oposición de la clase obrera. Ya lo revisamos en nuestro tema de Arista. El denominado proyecto legal del fortalecimiento de las finanzas públicas de Costa Rica llegó hace pocas horas a un nuevo acuerdo en el seno del Congreso de la Nación. Los parlamentarios acordaron restablecer el impuesto sobre el valor agregado a los bienes de la canasta básica. Con ello, el gobierno busca cobrar una tasa única del 1% sobre los productos de la canasta y, a cambio, destinar parte del dinero recaudado al otorgamiento de pensiones del régimen no contributivo, que incluye adultos mayores en situación de pobreza, personas con discapacidad que no puedan trabajar, huérfanos menores de 21 años que no generen ingresos propios o no estudien, mujeres en estado de enviudez en desamparo económico y ciudadanos en situación de calle. El viceministro de Hacienda costarricense prevé que el porcentaje de recaudación del régimen no contributivo llegue al 15%. De acuerdo al gobierno de Costa Rica, si la canasta básica permanecía desgravada en la reforma fiscal, se estimaban pérdidas económicas por 65 millones de colones anuales. La reforma fiscal también pretende recaudar alrededor del 2% del Producto Interno Bruto en nuevos ingresos para paliar el déficit que en 2018 cerrará en 7.1% del PIB, según las proyecciones oficiales y la de organismos financieros internacionales. Para ello tiene como principal componente la conversión del impuesto de ventas del 13% en uno de valor agregado de la misma tasa, pero que abarcaría más productos y servicios. Sectores productivos del país, como el turístico privado, ha expresado sus reservas sobre algunas de las medidas. Según el gremio, muchas de las actividades que están ahora exoneradas pagarían un impuesto de valor agregado un año después de la entrada en vigencia de la ley y más renta. Esto quiere decir que los turistas, tanto nacionales como extranjeros, cancelarán más tributos por tours, visita y otros servicios. Además, prevén un aumento en el costo de servicios que brindan las agencias de viajes y los paquetes que comercialicen, lo cual afectaría la competitividad del país ante otros destinos que pueden ser más baratos. Y organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional FMI instan al gobierno de Costa Rica para que acelere la implementación de esta reforma fiscal. En junio del presente año, un equipo técnico del FMI se reunió con la coordinadora económica Edna Camacho, la ministra de Hacienda y el presidente del Banco Central, Oliver Castro. También diputados de la Asamblea Legislativa, que estaban incluidos algunos miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios y la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para la Reforma Fiscal. Durante este encuentro, la misión del FMI dijo que las medidas fiscales de Costa Rica eran insuficientes pero necesarias, pues los representantes del organismo multilateral de crédito sostienen que el retrasar la implementación de la reforma que está en la Asamblea Legislativa aguardaría la preparación de un plan integral, solo aumentaría también el costo del ajuste y también prolongaría la incertidumbre en los mercados financieros y entre los inversionistas, que está contribuyendo a la desaceleración de la actividad económica. El organismo estimó que en un escenario de ausencia de medidas políticas, un déficit fiscal del 7.2% estaría presente en el Producto Interno Bruto en el año 2018, colocando la deuda del gobierno central en una trayectoria que califican como insostenible. Ahora bien, vamos a las calles. ¿Cuál es la visión que tienen los ciudadanos, la clase obrera, sobre esta reforma fiscal que promueve el gobierno de Costa Rica? Pues les tenemos que decir que esa visión no es tan optimista. Los sindicatos del país piden al gobierno que sean incluidos dentro de este diálogo y también tienen preparada una manifestación que sería en los próximos días para rechazar estas acciones. Vamos a revisar la información como la muestra una agencia de noticias desde allí. Estamos hablando de Xinhua en español, con su corresponsal ahí presente. Hace saber que los sindicatos llaman a huelga general en Costa Rica por plan fiscal. Las principales centrales sindicales de Costa Rica convocaron a una huelga general para la fecha del 10 de septiembre contra la aprobación de la reforma fiscal propuesta por el gobierno del presidente Carlos Alvarado.
En ese primer llamado se unieron voces sindicales de la seguridad social, universidades, también gremios de educadores. Ellos piden al gobierno que se abran espacios para el diálogo. Los sindicatos aseguran que están en contra de este proyecto que se denomina 20.580 y que se tramita en la Asamblea Legislativa, pues consideran que impactará de manera significativa en la clase trabajadora del país con medidas como lo son la transformación del actual impuesto de ventas en un impuesto de valor agregado que agravará los diversos bienes y también los servicios. El presidente del país también se pronunció, ha reiterado su disposición al diálogo con el sector sindical, pero a cambio pidió la suspensión del movimiento de huelga que están convocando estos sectores. Tiempo de hacer una pausa en nuestro impacto económico. Al volver revisamos lo que dicen los sectores agroindustriales de Estados Unidos. Ellos están pidiendo al Congreso del país que reevalúen las medidas para poder afianzar el comercio en ese sector a través de la isla de Cuba. Le contamos al volver, acompáñanos. Y no son pocas las veces que rechazan el bloque comercial que impuso hace casi 6 décadas Estados Unidos contra Cuba. En este contexto, un grupo bipartidista de más de 60 organizaciones y asociaciones de la agricultura, empresas, funcionarios electos de 17 estados norteamericanos instan a miembros del Congreso a que adopten una enmienda para poder ampliar el comercio agrícola con la mayor de las Antillas. De acuerdo con la coalición Engage Cuba, una organización estadounidense de cabildeo no partidista que está dedicada a la normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, señalan que estos actores llamaron al liderazgo de los comités de agricultura en la Cámara de Representantes y también en el Senado para incluir en la Ley Agrícola de 2018 una disposición que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, ahorraría $690 millones en tan solo 10 años. La enmienda sugerida adapta, es importante decir que adapta de la Ley de Exportaciones Agrícolas de Cuba y que ampliaría también este tipo de intercambio para eliminar las restricciones al financiamiento privado para las exportaciones de alimentos estadounidenses hacia esa nación vecina. En una misiva, el grupo bipartidista también pidió a los legisladores preservar una disposición del Senado para que permita a los agricultores norteamericanos que utilicen los fondos de promoción del mercado federal del país para ir hacia el país caribeño allí a realizar todo tipo de comercialización. Han dicho, y vamos a citar, los exhortamos a que apoyen la agricultura estadounidense a promover una legislación que haga de Cuba un mercado viable para nuestros productos. Así lo expresaron los firmantes como lo son el Consejo Agrícola de Arkansas y también la Comisión de Trigo de Kansas, la Asociación Avícola de Kentucky y Kevin Berken, presidente del Consejo de Promoción del Arroz de Luisiana. Y nos vamos a Rusia, país que se alista para albergar la 4ª edición del Foro Económico Oriental en la ciudad de Vladivostok, en el lejano oriente ruso. Le contamos detalles a continuación. Los presidentes de China y Mongolia, Xi Jinping y Khalmagin Batulga, y los primeros ministros de Japón y Corea del Sur, Shinzo Abe y Lee Nak-yeon, participarán en la 4ª edición del Foro Económico Oriental en la ciudad de Vladivostok, en el lejano oriente ruso, que se realizará del 11 al 13 de septiembre. Así lo anunció Yuri Yushakov, asesor del presidente Vladimir Putin. El asesor presidencial precisó que Putin y Xi se reunirán el 11 de septiembre. Luego participarán en negociaciones ruso-chinas y en una mesa redonda sobre la cooperación entre las regiones de ambos países, así como ofrecerán una rueda de prensa. Asimismo, Yushakov añadió que el mandatario ruso se reunirá con dirigentes de grandes empresas extranjeras. En el encuentro participarán dirigentes de compañías y estructuras tan importantes como Daewoo, Lotte, Mazda, Mitsui y la Corporación Nacional de Petróleo de China. El asesor del Kremlin señaló que el mandatario ruso también celebrará negociaciones con su homólogo japonés Shinzo Abe, en la cual
conversarán sobre distintos temas de la agenda bilateral, entre ellos las actividades económicas conjuntas en las Islas Kuriles. Asimismo, el 12 de septiembre, Putin se reunirá con el presidente mongol para discutir sobre el desarrollo de la cooperación bilateral, el estrechamiento de la colaboración en materia de transporte ferroviario, energía, agricultura, algunos asuntos financieros, la profundización de los lazos culturales, humanitarios y temas ecológicos. Durante el Foro Económico Oriental, Moscú y Beijing planean crear un fondo de desarrollo regional ruso-chino por valor de $14.500 millones. Así lo manifestó el secretario general de la Asociación China de Desarrollo en el Exterior, He Shengwei. Y la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, estima un aumento del consumo mundial de hidrocarburos. El secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo, señaló que el consumo mundial de petróleo aumentará más de lo previsto incluso este año. La OPEP considera que el consumo de hidrocarburos alcanzará los 100 millones de barriles por cada día antes de que concluya este año. Este dato significa que llegará al empleo del energético mucho antes de lo proyectado con anterioridad. Asimismo, Barkindo dijo que, por lo tanto, es importante, esencial, así lo explicaba, establecer las fuerzas que crean condiciones propicias para atraer inversiones y, además, agrega que la confianza de la industria petrolera está empezando a retornar y que la OPEP está explorando formas de institucionalizar una declaración de cooperación entre el cártel y los productores fuera del grupo. Estas son las informaciones que van saliendo a la luz. También queremos revisar en esta jornada cuáles han sido los indicadores petroleros específicamente este miércoles. Aquí los tenemos, los revisamos. Precio del petróleo intermedio de Texas que perdió 1.37% durante esta jornada en contraste con la anterior y marcó $69.08 el barril. Es decir, estamos hablando de 471.84 yuanes. Es la cifra exacta de lo que estamos hablando. Fundamentalmente también tenemos que revisar el barril del Brent de referencia en Europa. Se ubicó en $77.48, 1.1% menos que la jornada anterior, con un valor equivalente a 529.22 yuanes, mientras que el crudo venezolano se ubica en 454.29 yuanes y es el valor también un petro. Hablamos de la criptomoneda creada por el país suramericano. Así hemos visto varias de las canastas de esta cesta petrolera de la jornada. Le agradecemos que nos haya acompañado precisamente hoy en Impacto Económico. Seguimos interconectados en redes sociales. Nos puede encontrar con nuestros usuarios oficiales, @TelesurImpactoE, @YosvaniTelesur. Llegamos al final, así nos vamos. Será hasta la próxima.